noches, El Salvador. Un placer, como todas las noches, que usted nos acompañe a disfrutar la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Esta noche, ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales, estaremos conversando con dos prestigiosos economistas. Por supuesto, usted ya los conoce. Conversaremos sobre la situación económica fiscal que vive nuestro país, diferentes iniciativas, la última bajo la reforma del sistema de pensiones. Conoceremos cuál es la evaluación de nuestros invitados. Adicionalmente, El Salvador vota en contra precisamente de lo que se estaba discutiendo, de la situación con Venezuela, donde la OEA puede tener una actitud mucho más activa en términos de reestructurar la democracia en aquel país del Cono Sur. Van a haber repercusiones, aguánteme un ratito, ya le vamos a contar según la óptica de don Gino Betaglio, por supuesto, que nos acompaña esta noche, al igual que el licenciado Luis Membreño. Conversaremos sobre estos tópicos y muchos más que esta noche pretendemos abordar, iniciando de esta manera con la pregunta. Producción, acompáñeme, ¿qué le planteamos a ustedes, los salvadoreños, para que sea parte activa? Y dice así: ¿cree usted que el objetivo de la reforma planteada por la ICP está enfocada en darle más beneficios a los trabajadores actuales y futuros? Hasta este momento la participación se contabiliza de esta manera: 58% dice que sí, un 23% que no, 19% que no sabe nada de esta iniciativa, 52 votos sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. Nos incorporamos y con gusto le damos la bienvenida al licenciado Luis Membreño. Luis, muy buenas noches, gracias por su tiempo. Gracias, Sergio, un placer estar aquí. Gracias, el placer es mío. También con gusto le damos la bienvenida a don Gino Betaglio. Don Gino, como siempre, Sergio, también a usted, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Gracias, caballero. Ya planteé sobre la mesa los tópicos, de los cuales a continuación se los resumo en el tradicional collage de noticias. Me vuelvo a desplazar y se los presento. Arrancamos, producción. Buceros proponen subir el pasaje a 33 centavos de dólar luego que les dijeron que ya no les van a dar subsidios. Millonarias pérdidas en El Salvador por cambio climático. Partidos decidieron dar salvataje de 300 millones de dólares a los cafetaleros. Esta es la panacea. Arena presenta demanda de ilegalidad contra el presupuesto 2017 en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Empresas exigen agilizar procedimientos en aduanas engorrosos. Marco Rubio califica de vergonzoso el voto de El Salvador en la OEA y adelanta repercusiones. El Salvador le dice a Estados Unidos que la cooperación no está sujeta a presiones políticas. Y la embajadora: decisión de senadores sí puede afectar ayuda a El Salvador, dice la titular del representativo de allá del país del norte. El FMLN rechaza la propuesta de reforma a pensiones presentada en la asamblea. Licenciada Darling Mesa y el doctor Mauricio Lousel recibieron el reconocimiento por los 60 años del noticiero Teleprensa, reconocimiento que se entregó este día en la Asamblea Legislativa. Honor a quien honor merece. Y con eso precisamente arrancamos, porque todo el Canal 33 estamos de fiesta por todo lo más alto, por un noticiero que arranca, señores, hace 60 años y que nos sentimos extremadamente complacidos por una trayectoria que ha tenido a El Salvador como un brazo del ejercicio de la democracia, un periodismo al más alto nivel, donde el único compromiso es con El Salvador. Y con esto arrancamos precisamente con esta nota. Desde San Salvador, El Salvador, un pueblo trabajador que ama la paz. En alegrías y adversidades. Tendencia de Centroamérica. Y hasta la próxima, si Dios quiere. Teleprensa del Salvador es el noticiero de más trayectoria, informando con responsabilidad a la población. Yo quiero decir que a nombre de la Asamblea también nos sentimos muy orgullosos, ingeniero Lousel, licenciada Darling Mesa, de poder estar entregando este reconocimiento a uno de los noticieros más importantes de nuestro país. De este arduo trabajo se habló este miércoles en la Asamblea Legislativa,
donde se entregó un reconocimiento para premiar el esfuerzo de 60 años al aire. Les motivo a que sigan con esa calidad y sobre todo con esa imparcialidad que ha caracterizado al Canal 33. De manera tal que Canal 33 ha ido construyendo democracia, ha ido aportando a la vida política del país desde esa trinchera de las comunicaciones. Y que por supuesto este reconocimiento que hoy se da de parte de la Asamblea Legislativa sea una motivación para seguir trabajando en beneficio de los salvadoreños. Realmente fue una labor muy visionaria y que hay que reconocer el esfuerzo que se ha desarrollado durante 60 años. Teleprensa no solo es identificado por ser el que tiene más años informando a la población, sino por formar excelentes profesionales. Hacer periodismo en El Salvador no es fácil. De una cosa sí podemos estar orgullosos, y es que hemos tratado con todas nuestras fuerzas de ser ecuánimes e imparciales. Teleprensa es parte del orgullo salvadoreño desde la década de los 50 y seguimos comprometidos para llevarle la mejor información con ética e imparcialidad. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Y por supuesto que a nosotros nos llena de beneplácito ver a un noticiero de 60 años que arranca con los señores de León y ahora, por supuesto, comandado por dos señorones con todo el lujo de la palabra, doña Darling Mesa, una exfuncionaria, ministra de Educación y una carrera impresionante, al igual que don Mauricio Lousel, señorón de altos quilates, que si los dos, la dama y el caballero, no fueran como son, su servidor tampoco podría destacarse con la solvencia que noche tras noche, sin ningún compromiso, ni chequera, señores, ni amenaza, ni cartera, lo hacemos en este espacio. Pero usted quería abonar algo, Luis, por favor. Sí, gracias. La verdad que yo trabajé aquí en el 99-2000, en el noticiero. Estábamos aquí en aquel tiempo con Carlos Dada, estábamos con Rafael Domínguez y con Sergio Bustamante, y hacíamos cada uno una parte del noticiero, y era el noticiero estelar. Así que ahí con Guillermo de León en aquel tiempo, y después cuando tuve mi programa pues aquí, y felicitarlos pues a ambos, tanto a Mauricio, quien lo queremos muchísimo, y también a Darling. Creo que han venido haciendo un trabajo fenomenal en lo que es este canal, cómo ha ido evolucionando desde la familia de León, después el paso rápido por la familia Regalado, después ya cuando pasó a Mauricio, y yo creo pues que es un gran aporte el que hacen al país y un merecido reconocimiento que creo que trasciende al que le da la Asamblea Legislativa y representa mucho lo que el pueblo salvadoreño piensa. Perfecto. Don Chino, usted también quería agregar algo. Sí, solamente unirnos a las felicitaciones por el reconocimiento entregado este día y felicitarlos e instarlos a seguir adelante, siempre con el periodismo libre, con el periodismo verdadero, eficaz, real. Así que muchas felicidades a todo el personal, porque esto es un equipo de trabajo y todos se lo merecen. Perfecto. Muchísimas gracias a nombre de toda la familia de Canal 33. Nos frotamos las manos, señores, y arrancamos precisamente exigiendo a los caballeros en su análisis certero, como usted lo conoce, que nos acompaña esta noche. Luis, arranco con usted. ¿Cuál es su opinión con relación a la propuesta presentada de reforma de pensiones? El Ejecutivo ya ha adelantado que si este es aprobado sin los votos del FMLN, lo van a vetar. Su opinión, ¿reúne para usted los requisitos? ¿Al final es algo más de lo mismo o simple y sencillamente es parte de la solución y no de la panacea del problema que estamos hoy por hoy en términos de pensiones viviendo? Por favor. Yo creo que esta es la primera reforma de pensiones propiamente que se plantea en el país. Hasta el momento habíamos visto una propuesta por parte del gobierno que era para resolver eminentemente un problema fiscal y no para resolver los problemas de los futuros pensionados. Y creo que la propuesta de la ICP pues aborda ambos elementos, no solamente el tema de pensiones, que lo aborda muy bien, ¿verdad?, sino que además hace una propuesta clara y definida sobre cómo resolver el problema fiscal. Yo creo que por primera vez estamos discutiendo realmente el tema de pensiones aquí. Creo que en principio yo estoy muy de acuerdo con todas las propuestas que se hacen en cuanto a la creación de la reserva
que se plantea para poder tener una pensión hasta que la persona muere, vitaliciamente, y tener también seguro de salud en ese tiempo. También se da una serie de beneficios a los trabajadores para que puedan hasta obtener una parte de los recursos en un plazo que ya hayan cotizado al menos 10 años y que eso pues les beneficia a cualquier persona que pueda tener ya algún grado de ahorro y que pueda pues obtener esos recursos. Creo que aborda el tema sistemáticamente, no son elementos aislados, sino que están los estudios actuariales que constatan que sí son financiables las propuestas que se han hecho. Y por el otro lado, no se queda solamente en decir, bueno, resolvamos el problema del pensionado y hay que ver qué hace Hacienda, ¿verdad? Sino que plantea llevarse casi el 60% de la deuda total, hacerse cargo de ella, le deja solo el 40% al gobierno. Y además, pues de esa manera ya el valor presente de esos flujos son 14.000 millones de dólares, lo cual no es poca cosa. Entonces creo que lo aborda integralmente. Ahora, yo creo que sí hay ciertas cosas que a mí me agradaría en poderle incorporar a esa propuesta. Uno es elevar la edad de jubilación. Creo que ese es un tema que por la misma constitución de cómo se ha hecho la ICP, pues no lo aborda. Luis, estamos hoy por hoy, si me equivoco me corrige, porque yo tengo 60 años para los hombres, 55 para las mujeres. Correcto. ¿Usted lo llevaría a 65 los hombres, 60 las mujeres? Yo creo que para mi gusto, equipararía a hombres y mujeres, porque lo que pasa es que las mujeres tienden a vivir más que los hombres y si ahorran menos, entonces van a tener una pensión menor. Pero creo que ¿por qué vivimos menos que la mujer? Bueno, porque la mujer tiende a ser más longeva que el hombre, tiende a tener una mayor calidad de vida en su primera etapa de la vida y por lo tanto al final pues tienden a vivir más que nosotros, entonces requieren más recursos. Pero en vista de la situación yo creo que habría que plantear una propuesta en la que paulatinamente se vaya elevando de un año en un año y pongamos ya en una cosa de 5 o 10 años, poder decir, bueno, se pasa de 55 a 60, se pasa de 60 a 65, y que no tiene que ser algo de golpe, ¿verdad? No tiene que ser algo de un día para otro, pero creo que los seres humanos cada vez vivimos más tiempo y por lo tanto lo que se requiere es que el dinero nos alcance para más, ¿verdad? Y para eso, entre más ahorramos, pues más podemos disfrutar de ese dinero. Y Luis, además, ¿usted no le podría apostar en algún momento donde empiece el gobierno a pagar lo que debe? Yo creo que eso es lo que se pretende con la propuesta, en el sentido de decir, nosotros nos llevamos a los optados, que es lo que plantea la propuesta, y dejamos a las personas que cotizaron al Seguro Social y al INPEP, que esa es deuda del gobierno, pues porque los recursos no están ahí por diferentes razones, tal vez fue mala administración de esas instituciones, tal vez los beneficios fueron demasiado grandes para lo que se ahorró, pero creo que ahí hay toda una propuesta pues que se puede discutir. Y para terminar nada más, creo que el descalificarla de parte del gobierno no debería de ser la forma de hacerlo. Tal vez pueda ser que no le agrade todo, pero hay elementos que creo que son rescatables y se podría buscar algún punto de conexión, porque lo que sí se requiere es una buena reforma de pensiones para el país. Ok, don Gino, voy con usted, por favor, la misma pregunta. Sí, bueno, dijéramos que hoy por hoy las opciones que se tienen son básicamente 3. Una es no hacer nada, seguir como estamos, lo cual agudizaría la crisis de pensiones en el país y en un plazo más corto que largo tendríamos serios problemas fiscales aún mayores de los que actualmente existen. La otra alternativa es la propuesta planteada por el gobierno, la cual implicaría regresar a un sistema de reparto. Ahí se le está llamando un sistema mixto, pero realmente volveríamos a hacer un sistema de reparto que ya demostró ser un fracaso. Como decía Luis, por diferentes razones, probablemente mal administrados, por tentaciones de dinero, pero cuando el Seguro Social administraba ambos regímenes, el de salud y el de pensiones, normalmente el régimen de salud siempre es deficitario. Entonces, al tener los recursos de los fondos de pensiones disponibles, hacían esas transferencias de un lado para otro, a tal grado que después de X cantidad de años, desde que se creó el Seguro Social, se llegó a acumular al año cercano a
más o menos el 98 por ahí, cerca de 11,000 millones de dólares, que era el hueco que le hacía falta al sistema previsional. Por lo tanto, está esa segunda alternativa, lo cual para mí agudizaría más la crisis actual que tenemos, y la tercera alternativa es esta planteada por el ICD, en el cual pues se plantean, como ya mencionaban y no vale la pena repetir, diferentes argumentos que garantizan la sostenibilidad del sistema y crea nuevas coberturas, crea rentas vitalicias decentes y adecuadas. También puede incorporar parte del sector informal, que es fuerte, que se pueda ir incorporando paulatinamente al sistema de pensiones, y sobre todo nos evitamos aquel tema de confiscación de recursos, porque el tema es un tema fiscal. Don Gino, perdón que lo interrumpa, porque también obviamente lo hice con don Luis. ¿Cómo se seduce al sector informal? ¿Cómo se seduce cuando vemos nosotros, y no quiero acuñarlo irresponsablemente a este gobierno, pero ellos están viendo que hay casos de enriquecimiento ilícito, hay casos de corrupción, que el dinero no se ocupa para lo que se debe de ocupar, que el gobierno no le quiere pagar el tema de pensiones, y usted le va a decir, le tengo la fabulosa idea de incorporarlo dentro del sector de pensiones y adicionalmente págueme impuestos. ¿Cómo se seduce a la gente de eso? Quiero destacar que a mí se me acercan personas, don Gino, que me dicen, bueno, Sergio, es más fácil que yo que estoy aportando me salga, pero el tema es que es tan difícil salirse una vez que uno ya se mete. Sí, hay un economista peruano, Álvaro de Soto, que escribió un libro sobre el tema de cómo hacer formal al informal. La realidad es de que sí es factible hacerlo, siempre y cuando se creen las condiciones necesarias, porque tiene muchas otras ventajas, aparte de pagar impuestos, obviamente, ¿verdad? Pero se puede lograr atraer al sector informal dando los caminos adecuados, quitando las trabas, eliminando una serie de barreras que hay para que se puedan hacer en este momento. De hecho, se está trabajando entre la ASI y el gobierno en tratar de eliminar todos estos obstáculos al desarrollo, al comercio, a las exportaciones, a la industria, y en la medida de que esto pueda avanzar, sí es factible poderlo hacer, ¿verdad? Ahora, es fácil estar detrás de la mesa, ¿Usted no le apostaría también a que las AFP bajen dramáticamente el porcentaje de las ganancias? Fíjese que muchas veces se dice de millones y millones que ganan las AFPs. Yo no defiendo las AFPs, pero sí puedo decirle que los costos de administrar un sistema público quizás son el doble o el triple de lo que las AFP pagan por administrar. Y hay que estar claro que la comisión del 13% que se recibe por parte de los trabajadores, los cotizantes y de los empleadores, el 10.8% va para el ahorro. El resto, que es un 2.2%, se distribuye entre 1.26%, que es la comisión que cobra la administradora por manejar esos recursos, y el 0.94% que va para el pago de las rentas vitalicias y para el seguro. Entonces, para pagar invalidez y vejez y los seguros. A la larga, en esta reforma se propone una reducción del 16% de la comisión de las AFPs, para que contribuir con eso, más el 1% adicional que pueda aportar el trabajador y el 1% los empleadores, llegar a crear esa reserva que le va a garantizar la renta vitalicia durante todo el resto de la vida de la persona ya pensionada. Perfecto, caballeros, voy a una pausa. Al regresar seguimos con este tema, porque esto ciertamente se va entrelazando, traslapando con otros tópicos que están íntimamente relacionados. Pausa, esto se llama Hecho en Punto, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Seguimos conversando con el licenciado Luis Membreño y don Gino Vetaglio, ambos destacados economistas.
En 8 en punto tenemos muy buenos consejos y los queremos compartir como todas las noches con usted de uno de nuestros patrocinadores, Green Vitamin, quien contiene leutero, ginseng asiático y americano, maca y complejo B para devolverle la vitalidad, prevenir la fatiga y mejorar tu memoria. Un sobre diario de Green Vitamin te libera de la fatiga hasta el final del día. Esto es 8 en punto y aquí vamos de nuevo. Les comento, caballeros, que fuimos a las calles y le preguntamos a los salvadoreños qué opina con relación a este sistema de pensiones, de las diferentes propuestas que se han articulado, pero particularmente esta que tenemos en el tapete y que ustedes nos están ayudando a el conglomerado salvadoreño a entenderla. Y esto fue lo que nos dijeron. Escuchemos. Creo que las medidas que habla el gobierno no son muy adecuadas, ya que todos sabemos lo que pasa con los fondos que el gobierno toca. Todo lo que toca lo toma prestado y nunca lo paga al fin del cabo. Considero de que allí son las propuestas que hace el gobierno. Si es para bien para el pueblo, considero que estaría bien, ¿verdad? Pero si es para el pueblo que va a salir perjudicado, considero que no. Lo que pasa es que deberían de hacer una charla informativa con lo que debe ser, porque creo que todos estamos confusos con lo que hay y con lo que están proponiendo. Pues habría que analizar bien, ¿verdad? Porque sabrá que el sistema de pensiones actual tiene ciertos sesgos. Entonces, en este sentido, tendríamos que analizar bien y ver en qué beneficia a nuestra población. Porque a mi juicio personal, actualmente, esto deja mucho que desear, ya que le dan una cuota a las personas ya retiradas demasiado mínima y que no pueden suplir todos los gastos que ellos tienen. Ok, esto es lo que dice la población salvadoreña. Caballeros, aquí se plantean varias situaciones. La primera interrogante es, ¿qué va a pasar si al final se aprueba en la Asamblea Legislativa con 43 votos? El presidente puede vetarlo, devolverlo por inconveniente, con observaciones, inconstitucional, cualquier tipo de elementos que ya franquea la Constitución. Hay un componente político que es en un año preelectoral, pero adicionalmente hay otra pregunta. Perfecto. ¿Por qué desde el 2009 no se han hecho estas reformas si al final no necesita el gobierno los votos del partido Arena? Estas son las preguntas que se franquean. Por favor. Yo creo que el problema del gobierno ha sido que lo ha enfocado puramente en un tema eminentemente fiscal, siendo un tema realmente de los pensionados, ¿verdad? Y no solamente un problema de cómo resuelvo una deuda del gobierno. Entonces, creo que se tardaron demasiado. Ellos tenían una propuesta que había sido trabajada técnicamente por el Banco Central, la Superintendencia del Sistema Financiero, con organismos internacionales. Esa propuesta fue desechada y de repente salió el Ministerio de Hacienda con una propuesta que fue la que se planteó en la Asamblea Legislativa. Hubo mucha tentación de parte de los partidos más pequeños de aprobarla con 43 votos y además contaban pues con la venia del presidente para poder sancionarlo y que se convirtiera en ley. Pero los partidos más pequeños vieron el costo político que esto iba a traer enorme de confiscar los fondos realmente de la población, y además que se iba a estar cotizando de ahí en adelante hasta 2 salarios mínimos en este nuevo instituto de pensiones que se iba a crear, y que de esa manera el gobierno iba a manejar los fondos. Pero la gente comprendió perfectamente de que sus fondos, su ahorro, que hoy lo puede ver, lo puede tocar y sabe que está ahí, entonces ya no lo iba a tener. Y como lo decía un televidente, una persona entrevistada ahí, lo que el gobierno toca y se lleva no lo devuelve. Entonces creo que era muy claro ahí la figura y creo que lo interpretó muy bien. Entonces esa propuesta por eso no prosperó. Entonces ahora se plantea la nueva propuesta por parte de la ICP, en la que sí aborda el tema de pensiones por primera vez. Por primera vez estamos hablando de cuánto va a recibir la persona cuando se retira. ¿Cómo hacemos para ya no dividir entre 30 años ese fondo, sino en 20 años? ¿Cómo se logra de que tenga una pensión un poco más alta? ¿Cómo se hace para que el gobierno pague una tasa de interés más alta que lo que ha venido pagando en estos años anteriores, para que las personas tengan un mayor ahorro y en base a eso puedan, por un lado, el gobierno pagar esa deuda, ese mayor interés, porque lo que se hace es que se refinancia a un plazo de 25 años adicionales, lo que ya se debe, y a 50 lo demás. Entonces, todo eso le abre espacio al gobierno para poder pagar una tasa de interés más alta sin afectarle sus finanzas. Además, se lleva el fondo de pensiones privado, una gran parte de esa deuda,
lo que al gobierno le evita tener que pagar, y más o menos estamos hablando de medio punto del PIB, o sea, 125 millones menos que tiene que pagar por año entre lo que paga de más de tasa de interés y lo que por el otro lado se ahorra en pagos de pensiones. Entonces, yo creo que la propuesta es bien integral, es bien completa, y a pesar de que siempre son mejorables, creo que por primera vez estamos viendo algo integral que beneficia al futuro pensionado. Ok, voy de este lado, don Gino, la misma pregunta, porque tengo otros elementos que también yo quiero que ustedes reflexionen, por favor. Sí, volvemos al tema de que si el tema es fiscal o es un tema de pensiones. Actualmente creo que al cierre del año pasado, según cifras del Ministerio de Hacienda, habían en certificados alrededor de 4.600 millones de dólares, cosa que no concuerda con lo que dicen las AFP, que hablan alrededor de 5.600 millones de dólares, de los cuales, esto viene desde 2006 que se crea el famoso FOP, y que obliga a los fondos de pensiones, no a las administradoras, porque las administradoras solo administran, son dos cosas bien separadas. Una administradora puede quebrar, puede cambiar, y el fondo es intocable, es blindado. Entonces, lo que sucede es de que actualmente se deben esos 5.000 millones de dólares. El gobierno está teniendo año con año problemas en el pago. No es que vaya aumentando, normalmente son alrededor de 500 millones anuales que deben de estar proyectados y programados dentro del presupuesto para poderle traspasar eso al IFA y al Seguro Social y al INPEP. Resulta entonces de que si el tema es cómo no pagar eso o cómo no pagarlo inmediatamente, creo que habría que explicar y entender bien cuál es el concepto que se está planteando en la propuesta que está haciendo el ICP. ¿Por qué? Porque a la larga le va a aliviar el flujo de corto, mediano y largo plazo al mismo Ministerio de Hacienda. Pues al final todos los que somos contribuyentes terminamos pagando esto, pues, ¿verdad? Porque eso se está yendo a incrementar la deuda. El no hacerlo sí corre el peligro de incrementar la deuda, incrementar los costos de esa deuda, las tasas de interés, porque como vimos, pues la última colocación de bonos se hizo cerca del casi 9%, 8.6%, y actualmente los fondos de pensiones acá, que han dejado en el trayecto del 2006 para acá de ganar alrededor de 2.000 millones para incrementar ese fondo por las bajas tasas de interés que están otorgándole ahorita en este momento, que ronda entre el 1,5 o 2%, entonces al final les convendría aceptar esta propuesta, revisarla, hacerle las modificaciones que se consideren pertinentes y buscarle una solución y una salida al problema, y no quedarnos sin hacer nada, que lo que va a hacer es profundizar la crisis fiscal que actualmente y tal vez el tema aquí, si puedo un segundito, es que ya no es alternativa no hacer nada, porque la crisis está para el mes de abril, que tiene que pagar el gobierno al fondo de pensiones, tiene otra cantidad significativa que pagar en julio. Entonces no es aquello de que lo dejo para después de las elecciones, ¿verdad? En el 2019 lo volvemos a ver otra vez. No, es que no tiene fondos para pagar inmediatamente. Entonces creo que es bien importante hacer ver que esta reforma tiene que pasar pronto, pero muy pronto, en el interés mismo del gobierno. Ahora, vamos haciendo la transición, caballeros, del tema fiscal, por cuanto es complicado, porque el gobierno de pronto como que no tiene el crecimiento que año con año se ha venido planteando. Sin embargo, vemos en la colocación de los últimos bonos a un interés internacional de 8 puntos de infracción. Fue una celebración, muchos decían, no veo qué es lo que se tenga que estar celebrando en la historia, es la colocación más cara a 15 años, si no me equivoco, lo cual se colocó, pero adicionalmente se cae, según un rotativos, en la calidad de bonos basura, es decir, a una situación complicadísima, y en esa dinámica irá irreversiblemente el país, pero no hay plata para pagar tampoco el ITFA, se ha acabado. Por otro lado, tampoco no se pagan la deuda que el gobierno ha tomado de las AFP, pero por otro lado, y no quiero de verdad ser como bien tétrica esta noche, sin embargo, en el presupuesto general de la nación se puso y se consignó $1,000
únicamente para el rubro de pago de pensiones, y adicionalmente no se consideran tampoco el pago de los intereses que la Sala de lo Constitucional ya franqueaba. Voy haciendo la transición de un tema a otro, por favor. Sí, efectivamente, mientras no se resuelva el problema fiscal, estamos siendo vistos por las clasificadoras de riesgo todos los días, a cada momento, y ellos lo que hacen es responder a la situación que está viviendo el país. Hay mucho conflicto político, hay muchas cuestiones que hacen ver que no se lleguen a acuerdos, que uno dicen que el gobierno no cumple con sus compromisos, en fin, una serie de situaciones que hacen que baje la calificación de riesgo. Eso es automáticamente un incremento a las tasas de interés. Entonces, si bien es cierto, se obtuvieron esos recursos, los costos son altísimos. Y mientras no haya una corrección en el Ministerio de Hacienda sobre el uso del dinero, estos 1,000 pesos que se pusieron para pensiones es con la intención de ir pidiendo los préstamos para ir cubriendo esos déficits que tienen año con año, pues, ¿verdad? Entonces, debe haberse una solución integral, fiscal, para a partir de ahí poder ya ver la situación en una forma diferente. Luis, por favor. Yo creo que en el tema de los bonos es bien importante que a veces se ve nada más la tasa nominal y se dice en los años 2000 pues se colocó al 7 y pico, al 8 y pico, y este es el 8.625 la tasa y no es tan diferente. Pero claro, en aquel tiempo el bono de referencia de 10 años era arriba del 5%, y hoy es del 2,5%. Entonces, en aquel tiempo nosotros colocábamos con 200 puntos básicos arriba, quiere decir 2% más que lo que pagaba el bono de 10 años de Estados Unidos. Hoy estamos hablando de 6 puntos, o sea, el triple de lo que pagamos. Eso quiere decir que el riesgo de El Salvador es el triple de lo que era el riesgo en aquel tiempo. Y eso es parte de todo este deterioro. Entonces, yo creo que fue bueno que se pudiera colocar, pero hay que hacer ver de que si seguimos por este mismo camino que vamos, cada vez nos va a costar más el dinero y cada vez nos va a ser más difícil de poderlo colocar. En los mercados internacionales siempre se coloca. La cosa es a cuánto, ¿verdad? Y cuánto es lo que los salvadoreños vamos a tener que pagar a largo plazo por ese dinero que es más caro. Ahora, en cuanto al tema fiscal propiamente que nos mencionaba, ese tema yo creo que hay que ver que la recaudación ha venido creciendo a tasas muy bajas. En estos primeros meses del año ha crecido al 2%. Y lo que estoy percibiendo y lo que estoy recibiendo de información en estos primeros 2 meses del año es que la economía se ha contraído bastante. Y lo que tenemos es un crecimiento muy bajo en los meses de enero y febrero. Lo estamos viendo en las ventas de los diferentes sectores, del sector de la industria, del comercio, de servicios, de la construcción. Y en general lo que estamos percibiendo es que la economía tiende a pegar un frenazo en estos primeros 2 meses y medio del año. ¿Por qué? Principalmente yo lo achaco a el tema del salario mínimo. El tema del salario mínimo ha generado un golpe muy importante en la economía. Y eso a veces no se habla, no se discute, y creo que es un elemento fundamental, ¿verdad? Eso, lo mismo ocurre si, por ejemplo, se incrementa el IVA. Lo que hay es una contracción de la economía en el corto plazo y lleva varios meses para que una economía absorba incrementos de precios de ese tipo como el que se ha dado ahora. Y lo que estamos viendo es que lo que está dándose es incrementos de precios de diferentes productos, servicios y demás, porque se está nivelando la economía ante un incremento tan fuerte y tan inconsulto, y además pues es un monto grande lo que le implica a la economía esto. Luis, organismos internacionales, ya que usted aborda esto, han recomendado el aumento de 2 puntos de 13 a 15% del IVA. ¿Vamos a llegar inequívocamente a esto? Yo creo que cuando estamos hablando de una solución al problema fiscal, estamos hablando de una solución integral. Y a veces el problema en El Salvador es que cada quien agarra su pedacito, o lo que le conviene, o lo que quiere hablar, ¿verdad? Y entonces algunos solo toman lo del IVA, otros solo toman lo del gasto, otros solo toman lo de la deuda, otros solo toman lo de las pensiones. Al final lo que se requiere es un acuerdo fiscal integral en el país, que incluya el tema de pensiones, que incluya el tema de reducciones de gastos, que incluya cómo voy a incrementar la recaudación vía un mayor crecimiento de la economía y cómo voy a hacer para poder saldar la diferencia. Y la diferencia puede ser con un incremento del IVA, por ejemplo, que si en este momento viniera un incremento del IVA, esto llevaría probablemente la economía a una recesión, ¿verdad?
Y por el otro lado es el tema de la deuda, porque o lo saldo con nuevos impuestos o lo saldo con nueva deuda, ¿verdad? La diferencia. Pero uno no puede tomar pedacitos, sino que lo que se ha hablado, y ha sido repetitivo esto desde el año pasado, es que debe haber una mesa fiscal que toque el tema integralmente. Entonces, mientras no haya una clara conciencia de parte del gobierno, por un lado, porque ellos son los responsables directos de las finanzas públicas, de decir, bueno, aquí vamos a hacer nosotros nuestra parte y no nos vamos a levantar de una mesa y no vamos a hacer cosas como esto del salario mínimo, ¿verdad? Sino que vamos a llegar a un acuerdo que beneficie realmente al país. Entonces, creo que mientras esa vocación, digamos, del gobierno no esté clara, Arena y cualquier otro partido político no va a acompañar en partes o el proyecto. Entonces yo creo que la ley de responsabilidad fiscal ha definido un norte. Ahora lo que hay que poner son las piezas para que esa ley de responsabilidad fiscal se cumpla. Entonces creo que sí es fundamental el que haya un acuerdo global y que incluya todos estos elementos y no hablar de elementos aislados de que si el IVA o los subsidios o lo que sea. Ok, don Gino Battaglio, quiero preguntarle... Solo si me permite, sí. Ya que estamos hablando del tema fiscal, fíjese que en los ingresos corrientes y donaciones que tiene el Ministerio de Hacienda, en el año 2011, en concepto de eso eran 4.200 millones de dólares lo que recaudaban. A finales del año pasado, el año 2016, fue de 5.200, casi 5.300, o sea, 1.000 millones de dólares más. Toda esta serie de impuestos que se han venido creando, más de 20 impuestos diferentes, a la larga, lo que hacen es tal vez reprimir un poco las inversiones, porque no es ni tan significativo. Si usted analiza los ingresos corrientes del Ministerio de Hacienda, entre IVA y renta está el 85% de los impuestos. Todo lo demás es del 4%, 2%, 1%, lo que recaudan por otros lados. Entonces, por el lado de los gastos, como dice que hay que ser integral, y estoy de acuerdo que debe ser integral, al revisar el lado de los gastos, vemos que también los gastos se han incrementado en cerca de 600 a 800 millones anuales, sobre todo en el área de empleos. Hay cerca de 30.000 o 40.000, se hablan ya de 40.000 empleos que se han creado desde el 2009 para acá. Y no vemos que exista pues realmente una mejora en los servicios públicos del Estado, en ninguna de las instituciones. Está hablando de empleo dentro de la grasa del Estado. Exactamente. Okay. Pero solo ahí estamos hablando de 800 millones, que puede ser exactamente lo que es el déficit de un año, ¿verdad? Que ronda el 2.8% del producto. Entonces, tiene que ordenarse, hacer una evaluación de esta mesa, sentarse, cumplir con ciertos compromisos para que las cosas caminen. De otra manera, yo veo que va a ser muy difícil salir de esta espiral. Ok, don Gino, quiero preguntarle bajo la óptica del expresidente del Banco Central de Reserva, es decir, usted, el país no puede emitir moneda, el país solamente le franquea más impuestos, algo que también deprime la economía. Estamos contabilizando desde el 2009 hasta acá, hasta la fecha, 24 nuevos impuestos. Dentro del clima de inversiones, la delincuencia calcome día a día al empresario nacional e internacional. Varias empresas se han ido. Luis mencionaba el salario mínimo, no cómo se aumentó, en los conceptos y términos en los cuales se aprobó. Vemos nosotros empresas maquileras donde están cerrando, y es dramática la situación porque vemos entonces que muchas personas se quedan sin empleo. Si no tenemos estos ingresos, y particularmente Honduras, por ejemplo, viene el presidente Juan Hernández y llama a todos los funcionarios: tráiganme las camionetitas, aquí las vamos a tener, con un crecimiento superior, según la CEPAL, que El Salvador, pero adicionalmente también prohíbe los viajes oficiales, donde llevaban a todo mundo dentro de esos viajes los funcionarios, pero en El Salvador no pasa nada. ¿Cómo salimos de esto? Sí, bueno, a veces por aplicar ciertas políticas que se creen o que son medidas populistas o lo que sea, como es el tema del salario mínimo, crean problemas aún mayores. Por ejemplo, durante el mes de enero, de acuerdo a estadísticas del Banco Central, el poder adquisitivo de las personas ha disminuido, y a partir del 1 de enero entró supuestamente a funcionar el nuevo salario mínimo. Lo que sucede es que, como se anunció allá por octubre o noviembre, esto creó una expectativa
que probablemente incrementó los precios de algunos productos dentro de la misma canasta básica. Y si bien es cierto, el cierre final del ejercicio del año pasado creo que tuvo una inflación negativa de 0.9%, eso no necesariamente es bueno, pues, porque lo que puede significar es que hay una contracción en la economía, en el sentido de que a la larga el ritmo de crecimiento puede estar disminuyéndose, incluso independientemente de los movimientos que puedan suceder en los mercados internacionales, sobre todo en Estados Unidos, que es nuestro referente por el dólar. Ok. Voy a compartir con todos ustedes parte de los comentarios que la población salvadoreña también está articulando, y yo me quiero desplazar. Producción, acompáñeme porque están relacionados al tema. Abril Fortín, muchísimas gracias por su participación. Dice: uy, yo estuve haciendo números y es una gran mentira. Quieren prestarnos nuestro propio dinero y que paguemos intereses. Seguimos. Joaquín Barriere: es una propuesta engañosa que le da más ganancias a las AFP en detrimento del cotizante. Vamos con más. Héctor Reina: siguen generando candados al acceso al dinero de los pensionados. ¿Será inconstitucional esta restricción al derecho del cotizante? Pregunta Héctor Reina. Seguimos avanzando con más comentarios. Iván Castro: por supuesto que no. Es una propuesta respaldada por ANEP. Solo busca beneficiar a los capitalistas, inversionistas, a expensas del trabajador. Luz María Portillo: la propuesta de la ISP sí mejora beneficios a los afiliados. Expresidenta del Banco Central de Reserva también, la amiga televidente que acaba de comentarnos. Manny: no nos dejemos engañar, ellos se llenan sus bolsillos y al final nos dan pensiones de hambre. Chile dijo no a las AFP y el nuestro es una copia de los chilenos. Gerardo Couslin: no sé si más beneficios, habrá que verlo, pero sí certeza que no me robarán mis ahorros y podré recibir mis ahorros al final de mi vida laboral. Parte, señores, de la participación extensa ciudadana que tenemos todas las noches. Vamos a otra pausa. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador. Soy Sergio Méndez y aquí vamos nuevamente. Teníamos rato nosotros, caballeros, de no conversar. Se vino la era Donald Trump. Y la simbiosis que nosotros tenemos y viceversa con aquel país del norte es indisoluble, por cuanto tenemos un poco más de 2.5 millones de salvadoreños. Y sumando el tema de las oleadas sucesivas, pero el presidente Trump ha dicho, bueno, ya tiene financiamiento para el muro, ya inició las licitaciones, pero también ha hablado de que va a empezar las deportaciones. En la era Barack Obama se dieron muchas, pero muchas deportaciones en nuestro país. Ha hablado de la criminalidad, de la impunidad particularmente, que va a arrancar en Centroamérica con ese proyecto. Y si me equivoco, ustedes dos son especialistas, pero primero la Reserva Federal de los Estados Unidos la semana pasada ya subió la tasa de intereses, de los cuales obviamente nosotros tendremos también que modificar dentro de los bancos este elemento. Recuerdo desde la administración de Alan Greenspan, esto no sucedía, si me equivoco me corrigen, pero como que de pronto decía uno cuando tenía 16 años y era como muy inquieto, don Gino, no sé si usted fue inquieto, y usted, don Luis, yo sí lo fui, y decía como que se le están juntando las novias a uno, como que se le están juntando todas las novias a El Salvador a la misma vez. La verdad que a veces dicen la tormenta perfecta. Uy. También, ¿verdad? Sí, la verdad que Estados Unidos pues es una incertidumbre grande la que hay con respecto a cuáles van a ser las políticas del señor Trump con respecto a Centroamérica. Creo que con México es bien definido, está bien claro, y eso nos puede beneficiar a nosotros en la medida que mucho inversionista mexicano o de otros inversionistas internacionales que están ubicados en México puedan venir a Centroamérica. Yo creo que lo que sí no se puede dar el lujo El Salvador es de cometer errores como el que acaba de cometer en la OEA. Porque usted, ante una persona como Donald Trump, usted no quiere llamar su atención.
porque si usted lo llama la atención negativamente de una persona como este y lo agarra a usted como objetivo, se lo acaba. Entonces yo creo que El Salvador y Centroamérica debe tener mucho cuidado en su relación con Estados Unidos. Pero no cree que hasta ese momento ya la han llamado, Luis. Yo no quiero traer a colación, por ejemplo, que en el atentado del 11 de septiembre el FMLN salió a celebrar. No lo quiero mencionar, pero ya lo hice. No quiero mencionar tampoco que en algún momento se ha valorado la posibilidad de solicitar la reapertura del caso de la muerte de los Marines. No lo quiero mencionar, pero ya lo hice, etcétera, etcétera. Yo creo que todas esas cosas son parte del pasado, digamos, y que sí puede empezar en algún momento, pero que son parte del pasado. El problema es que esto es el presente, y esto ya es era Trump, ¿verdad? No es lo mismo pelearse con un Obama, digamos, en un tema como ese de Venezuela, que pelearse con un señor Trump y con los republicanos con mayoría en el Senado. Ellos tienen el control del dinero. Y cuando vengan y digan, bueno, ¿a quién le reduzco el dinero de la ayuda externa? Pues van a decir, bueno, ¿quiénes son los que están a favor de la democracia y quiénes son los que están a favor de la dictadura? Bueno, entonces van a ver hacia Centroamérica y van a decir, bueno, Guatemala votó a favor de la democracia, Honduras votó a favor de la democracia, pero ¿y El Salvador? Que es parte del Triángulo Norte, pues, o sea, estamos hablando de un plan de ayuda y de apoyo a los 3 países. Entonces, lo que puede ocurrir es que si El Salvador no apoya realmente la democracia por un lado, y por el otro lado el tema de la impunidad y el combate a la corrupción, que sí lo estamos viendo en Guatemala mucho más fuerte y en Honduras, no que aquí no se esté haciendo, es que aquí no tiene el apoyo del Ejecutivo y no tiene el apoyo legislativo para dotar de los recursos a la Fiscalía. Entonces, yo creo que si mandamos mensajes negativos de que no estamos dispuestos a pelear contra la corrupción y la impunidad y estamos en contra de la democracia, como lo visualiza el señor Trump y los republicanos tanto del Senado como del Congreso, yo creo que eso es estarnos ganando un problema que no requerimos y estar apoyando a un país como Venezuela, que no tiene ninguna posibilidad de apoyarnos y de ayudarnos en lugar de Estados Unidos, creo que no es una apuesta muy inteligente. Ok, indistintamente voy con usted, don Gino, pero quiero presentarle lo que dijo el senador Marco Rubio. Acompáñeme, por favor, porque es importante bajo ese esquema periodístico que al inicio le presentamos. Marco Rubio califica de vergonzoso el voto de El Salvador en la OEA. Antes habían con el asocio para el crecimiento, habían solicitado que el Partnership to Grow que se suspendiera, pero también el segundo compacto de la MCC. La embajadora dijo esto ante las posiciones de que era una valoración más, decisión de senadores, sí puede afectar ayuda de El Salvador, dice la embajadora de los Estados Unidos. Don Gino, ¿cómo afecta esto? Porque, qué bien que lo menciona, el fiscal ya abiertamente pidió las CICIDES, porque de pronto, con mucho respeto, no le dan los 80 millones que él quiere, solo 2 milloncitos, le retienen 24, no tenían ni para la gasolina, pero está investigando a exfuncionarios y a funcionarios y solamente le dan del impuesto focalizado de seguridad $250,000, pero adicionalmente, cuando usted hablaba de los mensajes, inequívocamente, en el pasado le dicen al señor Funes que se vaya del país y que no se someta a la jurisdicción ni al Estado de Derecho. Bueno, mire, yo creo que no debería de extrañarnos la posición que tomó el gobierno en la OEA, por diferentes razones, pero fundamentalmente porque es un gobierno de izquierda que tiene como faro Venezuela. O sea que es muy difícil cambiar ese tipo de situaciones, más aún cuando Venezuela ha estado financiando durante los últimos 6, 7 años, o quizá un poco más, todas las inversiones del Grupo ALBA en El Salvador. Es decir, hay un compromiso que tiene el gobierno actual con Venezuela. Ahora, obviamente que repercusiones sí pueden haber, como se mencionaba, echarse encima una fracción dominante en el Congreso en los Estados Unidos a estas alturas, eso definitivamente podría implicar que nos puedan frenar algunas de las inversiones, como lo del Fomilenio, cualquier otro tipo de asistencia que pueda venir. Más aún, cuando se trata de defender los principios de la democracia
en cualquiera de los países latinoamericanos cuando se está viendo afectado que hay una prácticamente dictadura fuerte en Venezuela y que en vez de llamarse injerencia lo que se quiere es que podamos vivir en convivencia y en paz y en tranquilidad, con democracia y libertad. Ahora, yo quiero plantear porque debo de ser honrado. Yo planteo siempre, o trato de hacerlo, las dos posiciones. Hemos hablado de lo que dijo Estados Unidos y en alguna medida lo que le dice el senador es, señores, si usted quieren panes para salir al recreo, deben de acompañarnos a nosotros. Muchos dicen, mire, es un salto al vacío votar a favor de Venezuela cuando no tenés los votos, igual van a determinar que van a tener la OEA injerencia sobre eso. Pero otras personas, caballeros, también me dicen, mire, pero Estados Unidos le está exigiendo que acompañe a cambio de que si no, no lo va a acompañar con la ayuda económica. ¿No es lo mismo que está haciendo Venezuela? Yo creo que lo que pasa es que la relación con Estados Unidos es muy diferente que con Venezuela. En Venezuela no tenemos más de 2 millones de salvadoreños. De Venezuela no recibimos 4.500, 4.600 millones de dólares de remesas familiares anualmente. De Venezuela no recibimos todo el apoyo del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, ni del BID, ¿verdad? Que sí lo determina Estados Unidos. De Venezuela no recibimos Fomilenio 2, ni la Alianza para la Prosperidad, ni el Asocio para el Crecimiento. De Venezuela no recibimos el apoyo para la colocación de los 550, 600 millones de dólares en bonos que se hizo en Nueva York. De Venezuela no recibimos nada hoy en día porque Venezuela está pidiéndole al ALBA que le devuelva lo que le prestó. Entonces, yo creo que hay que ser muy realista, o sea, en este sentido. Y el FMLN se ha caracterizado siempre por ser políticamente realista, digamos. Entonces, sí me llama la atención que no midan las consecuencias que pueden haber. Yo entiendo los compromisos políticos, obviamente, que tienen con Venezuela y su corriente de pensamiento, pero al final de cuentas hay que ser muy claros de que la situación fiscal, la solución a los problemas fiscales de El Salvador pasa en gran medida por Washington o Nueva York. Entonces, yo creo que hay que ser mucho más pragmáticos en estas cosas y a pesar de todo el amor que le puedan tener a Cuba, a Venezuela, creo que ante todo está el interés de los salvadoreños, está el interés de 6,5 millones de salvadoreños aquí y de más de 2 millones de salvadoreños en Estados Unidos. Entonces, yo creo que lo que deberían de tener mucho cuidado el FMLN es no ponerse en el radar y en el lado equivocado del señor Trump, porque no lo hemos estado y si nos ponemos del lado equivocado vamos a terminar peor que México. Uy, don Gino. Sí, obviamente que se ha dicho que como que lo que es una amenaza, lo que ha dicho el senador Rubio, más que una advertencia. La verdad es que son cosas totalmente diferentes, es decir, todo es la actitud y la forma en cómo se pueda, porque aquí lo que se está defendiendo es la democracia, no se está defendiendo pensamientos políticos de uno o de otro sector, sino que es qué está pasando allá en Venezuela, lo vivimos, lo vemos todos los días, hay problemas de escasez de alimentos, de medicinas, y nadie puede decir nada. Hay confiscaciones de las empresas, bueno, hasta las harineras, hasta las empresas de pan han intervenido, y no hay nada que lo pueda parar. Cuando no hay un cambio de rumbo en estas circunstancias, lo que sucede es que al final truena, y ojalá esto no vaya a terminar tronando en una desobediencia civil, pues que eso sería lo más triste, ¿verdad? Ok. Luis, el tema complicado para nuestro país porque nuestro principal socio comercial es los Estados Unidos, donde no solamente hay connacionales, donde no solamente estamos con una prerrogativa muy interesante, al igual que Nicaragua con la ley NACARA, nosotros tenemos el TPS, y esa sí es facultad del presidente de la República, del presidente de los Estados Unidos. Sí, o sea, y es lo que hablamos, ¿verdad? O sea, el presidente tiene en su pluma la decisión de si le prorroga el estatus temporal a 240,000 salvadoreños. Y eso puede firmarlo o no firmarlo, ¿verdad? Y por el otro lado, yo creo que, pongamos un caso hipotético, que Maduro cae dentro de 2 meses, por decir algo, y nosotros le apostamos a Maduro.
¿A dónde quedamos? O sea, le apostamos a un régimen que iba en decadencia, que vemos los resultados en Venezuela, una hiperinflación como la que no hay en el mundo hoy en día, más que en Venezuela, con una escasez de productos, con una situación insostenible en un país que muy rico en petróleo, ¿verdad? Y en minería, en piedras preciosas. Entonces imaginemos que cae ese régimen. Y nosotros le apostamos a eso en contra del que sí va a estar ahí para el largo plazo, que es Estados Unidos, con el que sí tenemos una relación que viene de muchísimos años atrás y que esperamos que sea por muchísimos años para adelante, hacia donde gran parte de los salvadoreños ya viven y otra cantidad quiere irse a vivir también. Entonces yo creo que uno tiene que ser mucho más realista y dejar un poco todo el corazoncito político y anteponer el bien de la población a los intereses políticos de cada quien, ¿verdad? Yo creo que El Salvador está en una situación complicada y lo último que necesitamos es más problemas. Lo que necesitamos es realmente ser pragmáticos e ir resolviendo los problemas que tenemos en todos los campos. Una de las cuestiones que me ha llamado mucho la atención y me ha reforzado mis conceptos democráticos es precisamente Estados Unidos, que lo llaman los imperialistas, que esto, que el otro, pero vea cómo se han frenado 2 o 3 iniciativas de campaña del presidente, pero hay organismos diferentes que todos piensan al final igual, ¿verdad? Porque ahí unos son menos liberales que otros, pues, pero al final son gente democrática. Y en Venezuela no se mueve nadie cuando da una orden el señor Maduro, ¿verdad? En Estados Unidos Donald Trump ha tirado 2 o 3 legislaciones que se las han parado el Congreso, pues, aunque tiene gente de su propio partido que no está de acuerdo. O los jueces. O los mismos jueces, pero es... Bueno, gobernadores, el mismo fiscal que no quiso implementar... Pero eso es la democracia. Claro. Hay división de poderes. Hay división de poder. Y eso es fundamental en una democracia, pues. ¿Cuál es el futuro que podríamos esperar a corto plazo para nuestro país? Yo siempre lo he visto muy positivo. Yo he creído que El Salvador tiene una gran posibilidad de aprovechar que Donald Trump está enfocado en México y que mucha de esa inversión puede venir hacia El Salvador. Ha estado apoyando pues significativamente todas las iniciativas que hay, incluyendo la de combate a la corrupción, la de combate a la delincuencia. Están combatiendo fuertemente a la MS también. ¿Usted cree que realmente, en Estados Luis, Unidos, que como un efecto colateral podríamos nosotros tener parte, cachar parte de esta inversión que tiene México, cuando México también para muchas personas ha estado construyendo un muro con Guatemala? Lo que pasa es que México nunca tuvo la necesidad de ver hacia el sur. México veía hacia el norte y tenía suficiente mercado, tanto en Estados Unidos como en Canadá, y si quería voltear a ver hacia Europa también tenía, no necesitaba de Sudamérica ni de Centroamérica. Esto los ha hecho reflexionar bastante de que hay un mercado muy grande en Sudamérica, en Centroamérica y en Asia. Y eso los está haciendo voltear a ver hacia allá. Y luego hay inversionistas extranjeros que han hecho su base de operaciones en México que dicen, uy, ya no puedo tener todos los huevos en una misma canasta, ¿por qué no invierto también en Centroamérica? Hoy hay una conferencia aquí en El Salvador justamente de inversionistas. Han venido 200 inversionistas internacionales, hay 500 inversionistas en total en esa conferencia promovida por Proesa, lo cual me parece excelente. Y lo que necesitamos es poderle dar herramientas a los que están tratando de vender a El Salvador como un hub, como un lugar de inversiones, para que puedan venir de México, puedan venir otros inversionistas que ya están en México y que están en otros lugares y decir, bueno, esta es otra alternativa. Y le doy un caso, el caso de los call centers. Trump ha dicho que deben de regresar hacia allá. Entonces puede hacer que digan, bueno, en México no conviene, pero sí en El Salvador, y montar uno en Estados Unidos y hacer conexiones ahí. Entonces hay muchas opciones para El Salvador, pero tenemos que jugarnos bien nuestras cartas. Pueden decir, ¿por qué El Salvador y no Nicaragua, Costa Rica, Honduras? Ahí es a donde nosotros tenemos que saber vendernos, ¿verdad? Yo creo que esta conferencia es muy buena y es muy importante, pero nosotros al final de cuentas no debemos de cometer errores como el que estamos cometiendo en la OEA. Ok, voy a una pausa, volvemos. Muchísimas gracias, El Salvador, de disfrutar de su entrevista de principio a fin. Se nos acabó el tiempo. Luis Membreño, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Sergio. Un placer estar aquí en nuestra casa. Nuestra casa. Y gracias por la invitación. Así es. Y por supuesto que vamos a seguir tocando la puerta de
su oficina para que nos siga acompañando. Y muchas felicitaciones por ese premio tan merecido. Gracias, nos sentimos sumamente orgullosos como familia de Canal 33. Don Gino Betaglio, también a usted muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted y nuevamente reiterarles mis felicitaciones por estos 60 años. Gracias. Saludamos, señores, a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Acá lo tenemos perfecto. Me desplazo rápidamente y les presento a ustedes la participación. Producción, acompáñenme, aquí está. Y bajo la pregunta que planteamos al inicio, ¿cree usted que el objetivo de la reforma planteada por la ISP está enfocada en darle más beneficios a los trabajadores actuales y futuros? Un 52 dice que sí, un 38 que no, un 10 que no sabe de lo que se está planteando. Acá tenemos la participación. Usted siga, señores, hasta este momento 248 votos. Se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana. Que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.